En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos fieles en nuestro Señor Jesucristo, hoy celebramos la fiesta del domingo de las bodas de Caná. Es decir, el domingo de hoy habla de las bodas de Caná. Caná era un pueblecito pequeño, muy pequeño, en que todos se conocían, toda la gente se querían como amigos. De pequeñitos ya todos jugaban y todos se querían bien. Y claro, esto pues se ha de tener en cuenta porque la Virgen pues y la familia de la Virgen ya de pequeñitos habían estado juntos con la gente de Caná, y resultó que se hicieron unas bodas que a lo mejor sería de un hijo de los dueños o de otros igual, y entonces acudió mucha gente, todo el pueblo, iban a esas bodas a esos convites de bodas, iban pues todo el mundo. Entonces pues la Virgen, que ya había crecido, ya tenía sus 31 años o 32 años, desde que se casó, a los 13 años, hasta entonces han pasado ya unos cuantos años, pues era muy prudente, se volvió más prudente que antes, y como quien no da a entender a nadie esta prudencia, se fijaba en todo, y se fijó que los que repartían los que repartían la comida y asistían a todos, pues estaban nerviosos, y ella pues se enteró enseguida de que el vino se estaba acabando, y esto en un convite de bodas nada menos era pues un gran fracaso para los dueños de la casa. Era una humillación tremenda. Era para que después comentasen en el pueblo y los alrededores y de muchas partes: miren lo que les ha pasado a aquella gente de Caná. Hombre, pero no habían calculado, bueno, en fin. Entonces pues todos lo comentaban a su manera. La Virgen no hizo tal cosa, sino que acudió enseguida a su hijo, y casi al oído, nadie lo oyó, nadie se fijó, le dijo 2 palabras solamente: no tienen vino, no tienen vino, no tienen vino, no tienen vino. Nadie lo supo, nadie se enteró, pero la respuesta fue de su hijo. La respuesta fue que no se la esperaba la Virgen. Le dijo: señora, mujer o señora. Esa palabra suena en castellano un poco dura, pero en Oriente la usan mucho para decir señora. Es decir, mujer es como señora, es un título de nobleza, de valía. Y así llamaban los orientales incluso a las personas más allegadas por la carne, como eran
la esposa o el esposo, un hijo, etc. Bien, entonces Jesús le contesta: Señora, ¿qué nos va a mí y a ti? Es decir, nosotros somos invitados, no tenemos que ver nada con haber preparado esta boda. Aún no es llegada mi hora. Aún no es llegada mi hora. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Jesús vino al mundo para redimirnos y era el Hijo de Dios. Y Jesús quería obedecer a su Padre Celestial en todo. Luego dirá él: yo he venido al mundo a cumplir en todo la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre, pues, era un plan en el cual le decía: mira, no empieces a hacer milagros hasta que yo te avise. Sí, Padre, así lo haré. Y claro, él ya estaba comprometido. Y viene su madre y dice: hijo mío, que no tienen vino. No tienen vino. ¿Qué hace la Virgen? Pues la inspiró seguramente el Espíritu Santo. La Virgen llamó en secreto a los sirvientes. Y estos hombres buenos, ¿qué os pasa? Es que el vino se está acabando y vamos aquí a pasar un rato muy malo. Dice: bueno, mira, yo le pedí a mi hijo que os ayude. Y vosotros vais a mi hijo y le decís: ha dicho tu madre que nos pongamos a tu servicio, nada más, y haced lo que él os diga. Bueno, pues lo haremos. Y aquellos sirvientes pues llenaron unas tinajas que habían allí, que cabían en total más de 400 litros, madre mía, 400 litros. Y dice, la llenaron hasta arriba de todo, o sea, hasta que ya no podían más, cumpliendo la voluntad de Jesús. Y entonces dijeron: Señor, ya está todo lleno. Bueno, pues ahora sacad en un vaso, un frasquito, y se lo dais a beber al dueño, al que está en la presidencia, al novio. Muy bien, van y se lo llevan. Y aquel, pues, pensaban que le daban otro vino para probarlo, porque era muy bueno. Lo prueba y dice: caramba, vaya vino, pero oye, ¿de dónde habéis sacado esto? Pero esto es una cosa excelente. Todo el mundo, cuando hacen un convite, al principio sacan el peor, y cuando ya están un poco calientes y un poco demasiado calientes, entonces, como se dan cuenta, entonces sí sacan el mejor y sí quedan bien. Pues vosotros a veces al revés, habéis sacado el mejor por ahora. Lástima, porque la gente no apreciarán este vino, pero bueno. Pero claro, al forma de vino, la gente decía: pero oye, pero qué vino has sacado, pero ¿dónde lo tenías escondido? Vaya vino, en mi vida he bebido un vino tan bueno como este. Y todo era, bueno, la Virgen no decía nada. Solo se miraba con Jesús y los dos sonreían. Y de esta manera se vio muchas cosas. Una de ellas, la fuerza que tiene la Virgen Santísima sobre su Hijo. Es su madre. Y él,
A su madre no le puede negar nada, nada de lo que le pida. Y claro, en este caso, pues sí, obró con prudencia, pero también con entereza de mujer, de señora, diríamos. Y entonces, pues, al final se enteraron todos, claro. Y todos miraban a Jesús. Pues imaginaros como un taumaturgo, y lo era. Este fue el primer milagro de su vida. De manera que el primer milagro lo alcanzó su madre. Y su madre, pues, porque nos amaba tanto a los hombres y porque ella quería el bien de aquellos esposos pobres, sencillos, que no habían acertado a calcular, pues quiso sacarlos de este bochorno, lo cual quiere decir que la Virgen es muy buena. Y así hace con nosotros. Somos sus hijos. Por lo tanto, acudamos a ella siempre, pero sobre todo en las cosas de necesidad. No tengamos miedo de que se va a molestar o que la Virgen nos echará fuera. No, esto sería una ofensa a la Virgen y sería dar gusto al demonio, una tentación del demonio. Bien, bueno, pues esto es lo que nos enseña las bodas de Caná. Cada día amar más a la Virgen, cada día darle más gracias y cada día hacer propaganda a los demás de que hagan lo mismo que nosotros, que amen a la Virgen con todo su amor, con todo su corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ahora grabo lo que me olvidé de hablar de Miguel Ángel. Miguel Ángel, además de ser el gran, diríamos, ingeniero y arquitecto y todo lo que queráis, bueno, pues era un gran pintor, le gustaba mucho pintar, y pintó un cuadro de la Virgen María, y lo pintó de tal manera que aparecía muy joven, parecía una niña. Y un día, un amigo suyo, que era arquitecto, fue a verle y dice: uy, qué cuadro tan bonito, oh, qué virgen que has pintado, qué hermosa, pero veo un defecto, oye, que le dice: mira, tú has pintado a la Virgen cuando era niña, pero no, ya no es niña, ya es una mujer, y la encuentras demasiado niña. Y entonces Miguel Ángel le dijo unas frases que son las que se le hizo célebres, sobre todo la última, que os la diré ahora. Mira, la Virgen siempre es hermosa, porque siempre fue pura. La Virgen siempre es hermosa, porque fue casta. Pero la Virgen Santísima fue hermosísima, porque siempre fue virgen. ¿Veis? O sea, que la Virgen Santísima es tan hermosa, ¿por qué? Porque siempre fue virgen, no perdió la virginidad, y por lo tanto, por eso tiene 30, 40, 50 años y es tan hermosa como cuando tenía 15, con la cual se casó con San José. Por lo tanto, no tocó nada. Esa fue la anécdota de Miguel Ángel. Y terminé.